Saludos amigos y amigas de vocesdelsurpr.com, soy Michelle Estrada Torres y en esta ocasión me acompaña el profesor universitario de Justicia Criminal, José Raúl Cepeda Borrero. Saludos, profesor. Saludos, Michelle. Gracias por la invitación. Lo he traído a este espacio, queremos hacer esta intervención para hablar del derecho a la protesta. Esto en el contexto de la manifestación que está convocada para mañana viernes en San Juan, entre el Estadio Irán Bison, el Expreso de las Américas, en la intersección con la Avenida Roosevelt, en ese lugar, en contra de Luma Energy, pues por el servicio deficiente que ha prestado en Puerto Rico desde que asumió las riendas del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica el pasado 1 de junio. Y pues queremos aclarar ese concepto del derecho a la protesta, pues por manifestaciones que se han hecho temprano en el día de hoy, de que las personas participantes o aquellos que al menos en redes sociales han comunicado que van a participar, no han dicho ruta, no han pedido permiso para hacer la protesta. Así que vamos en primera instancia a hablar sobre quién tiene derecho a la protesta, profesor. Pues mira, el derecho a la protesta, como hemos cogido en llamarle, es en realidad una parte de la libertad de expresión y de la libertad de asociación y de un derecho adicional que casi nunca se menciona, que está tanto en la Constitución de Puerto Rico como en la de Estados Unidos, que es el derecho a pedir desagravios de parte del gobierno. O sea, si el gobierno hace algo que me afecta, yo tengo derecho a hacer una reclamación. Eso está contenido en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, esa que los boricuas, o por lo menos un pequeñísimo, ya cada vez más pequeño sector de los boricuas que quieren anexarse, tanto idolatran. Pues esa Constitución, la Constitución de los Estados Unidos, en la misma primera enmienda establece esos derechos. Según la página de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell, la libertad de expresión incluye los derechos a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición, que es el derecho que permite a los ciudadanos reclamar ante los gobiernos una compensación por agravio. Así que en el caso de la Constitución de Estados Unidos, todo eso está unido, ¿verdad? Y tienen implícito esa libertad de asociación que permite que tú te reúnas con un propósito, cualquier propósito, porque no sea ilegal, inmoral o contrario al orden público. En el caso de Puerto Rico, como nuestra constitución es un poquito más nueva, solamente 150 años más nueva, el asunto fue más allá y acá la constitución reconoce esos derechos por separado. Por separado. De hecho, te voy a decir, en la sección 4 de nuestra Carta de Derechos, el artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico dice: no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y pedir al gobierno la reparación de agravio. Y quiero hacer énfasis en eso porque, repito, esa es una pequeña frasecita que está en ambas constituciones y que nunca se utiliza. Y en el caso específico que estamos hablando ahora de Luma, es más cierta que nunca, porque precisamente lo que el país está exigiéndole al gobierno, porque no es a Luma, eso también hay que aclararlo. Nosotros no tenemos frente a Luma, Luma es una empresa privada que está haciendo lo que tiene que hacer, generar ganancias de capital para sus accionistas. Dar la luz es el método para generar las ganancias, pero el objetivo es hacer ganancias. El que piense que Luma está aquí porque es buena gente y quiere ayudar al pueblo de Puerto Rico, bueno, tenemos un cuento para ello. Pero en el caso de la Constitución de Puerto Rico también, más adelante, en la sección 6, habla de que las personas podrán asociarse y organizarse libremente para cualquier fin lícito, salvo organizaciones militares o cuasi militares. Así que las constituciones, tanto la de Estados Unidos como la de Puerto Rico, les reconocen, fíjate la palabra que estoy usando, no le dan, les reconocen el derecho a los ciudadanos a reunirse en asamblea pacífica, a expresarse, pero más allá de expresarse, a reclamarle al gobierno por agravios que ellos sientan que han sufrido. Oye, y basta mirar la prensa desde que Luma asumió el control de la distribución de energía eléctrica para ver la cantidad de agravios que ha generado contra
los ciudadanos. Lo que pasa es que, repito, no es a Luma a quien hay que reclamarle, es al Estado el que hay que reclamarle, que es hora de cancelar ese contrato y que es hora de hacer las cosas correctamente, porque esto no se trata de público o privado. Esto se trata de que la energía eléctrica es un servicio esencial y el Estado tiene la obligación, porque el Estado tampoco tiene muchos derechos, lo que tiene es la obligación de servirle al país buscando las mejores alternativas. Si tú me dijeras que desde que llegó Luma todo es Piche San Crim, pues sería genial, pues tú dirías, pues esa es la mejor alternativa. Pero la realidad no es esa, la realidad es que ha sido peor que cuando Energía Eléctrica controlaba la distribución y el manejo de los sistemas de energía eléctrica. Y peor aún, nos están diciendo que se preparan para que antes de fin de año o a fin de año, principio del 2022, privatizar incluso la generación. Oye, con esta experiencia de estos meses, si fuera un negocio tuyo y el suplidor te está dando el servicio que nos da Luma, ¿tú le extenderías el contrato? Pues yo creo que la protesta es más que válida dentro de los parámetros de la Constitución, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos. Y ahora que menciona eso, profesor, también si hubiese una protesta a favor del servicio de Luma, porque si hubiese alguien que estuviera de acuerdo y satisfecho, pues también esa protesta, o sea, tiene el mismo derecho de hacerlo. Y hacemos la anotación porque ha pasado en otras instancias, ¿verdad? En primeros de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, personas que están queriendo manifestarse en contra de políticas que ha tomado el gobierno que entienden que son agravios y personas que se manifiestan a favor. Así que con esa aclaración pasamos a la próxima pregunta. Y es que ¿tienen los manifestantes y las manifestantes que pedirle a la policía permiso para, después de toda esa explicación que nos ha dado, pedirle permiso a la policía o informarle rutas o informarle logística? Pues eso no está en ningún lado. No hay ninguna ley que requiera hacer eso. Aparte de que si la hubiera, confligiría probablemente con la Constitución. Y en la interpretación que se ha hecho, principalmente en los Estados Unidos, pero también en Puerto Rico, sobre esta libertad de expresión, asociación y protesta, etcétera, los tribunales han sido bien claros en que el derecho de cualquier grupo de ciudadanos o de cualquier ciudadano a manifestarse en espacios públicos, en el derecho constitucional llaman foros públicos tradicionales, pues es libre, es amplio, es abierto. Y entre esos foros públicos tradicionales, la calle, las aceras, los parques, todos esos espacios son foros públicos tradicionales. Fíjate que en Puerto Rico, en el pasado reciente, desde finales del siglo pasado, con las protestas por la venta de la telefónica, que muchas veces ocuparon expresos y carreteras principales en el área metropolitana, pasando por las de Vieques y aquella gran marcha, y llegando hasta el verano del 19, esto es un uso y costumbre en Puerto Rico de que las protestas significativas en el área metropolitana se hacen en estos espacios públicos. Algunas personas podrían argumentar que eso afecta el libre flujo del tránsito, eso afecta el derecho de otros ciudadanos a moverse. La realidad es que el derecho a la protesta, o sea, en la interpretación constitucional, los derechos se interpretan de acuerdo al orden en que los constituyentes, los que redactaron la Constitución, los establecen. Y el derecho a la movilidad, para empezar, no está expreso en ningún lado. Es un derecho que se sobreentiende de la libertad individual. Pero aún en el caso de Estados Unidos no va sobre la primera enmienda. La primera enmienda va primero, por ser la primera. Y ahí es donde está la libertad de expresión y asociación. Y aunque aquí está más abajo, tampoco hay un derecho expreso a la movilidad. Particularmente porque si tú fueras, por ejemplo, para esa área, para el área al norte del expreso, de donde está el Irán Bison, pues hay otras rutas, hay rutas alternas. Te puedes ir por la Ponce de León o dar la vuelta por Guaynabo, o sea, hay rutas alternas. Así que, nunca se ha contemplado en la Constitución, creo que, si mal no recuerdo, quizás solo en un caso, que era un caso de la UPI de la década del 80 probablemente, que la Corte dijo, bueno, lo que pasa es que como el objetivo principal del centro es la educación,
pues si la protesta es dentro del campus, que en el caso de la UPI es espacio público, pues debe haber un balance con los que están en los salones tomando clases. Pero más allá de eso, en los foros públicos tradicionales como la calle, pues no, el afectar el flujo normal de la actividad social, incluyendo el tránsito, es un elemento importante en la protesta, porque el ciudadano educado no se va a quejar porque los manifestantes usaron ese espacio. Se va a quejar porque si el gobierno no hace lo que tiene que hacer, esos manifestantes me van a seguir impidiendo el paso. Mi problema no es con los manifestantes, otra vez, mi problema es con el Estado, que es al que yo le puedo exigir. Así que en ese sentido no hay ninguna obligación, ninguna, de pedirle permiso a la policía. No hay que pedirle permiso a nadie, porque eso es un derecho que yo lo puedo ejercer libremente. Segundo, quería anotar, profesor, antes de que prosiga, que lo hemos visto, ese tipo de organización y comunicación de protocolos, de rutas y de logística en eventos grandes previos, ¿no? Organizados por sindicatos, etcétera, pero que aunque eso haya pasado en el pasado, lo que queremos aclarar es que no existe la obligación de hacerlo siempre. Aquí hay dos elementos. Uno es ese que tú acabas de plantear, no hay la obligación de hacerlo, es un acto de cortesía, es un acto incluso estas organizaciones, como lo han hecho ahora, lo anuncian. O sea, que el que vaya a transitar por ahí, el que tenga que llegar al aeropuerto, pues sabe que tiene que usar otra ruta. Porque esto probablemente lleva más de 2 semanas ventilándose en los foros públicos. Por lo tanto, no hace falta, la policía se puede dar por enterada porque eso se ha dicho. Ahora, aquí es importante notar dos cosas. Esta marcha en particular no ha sido convocada por un grupo específico, no hay un líder específico, no hay un liderato específico, sino que diversos grupos, y probablemente por razones diversas, son los que están convocando. Por lo tanto, es muy difícil poner el dedo y decir, este es el responsable. Esto es un movimiento donde varias organizaciones de base comunitaria están reclamándole al Estado, repito, no a Luma, al Estado, que cumpla con la obligación de proveer un servicio eléctrico estable y de calidad y que respete la dignidad humana, especialmente de los que la necesitan por cuestión de vida o muerte, como los enfermos que están conectados a aparatos eléctricos. La policía en Puerto Rico, desafortunadamente, en los últimos meses, quizás en los últimos años, ha tomado esta práctica y ha habido incluso varios comisionados. El anterior, del último de la administración pasada, me daba mucha gracia en el 19 cuando él decía, a las 11 de la noche se acabó la Constitución. Oye, ni él tiene el standing para decidir cuándo la Constitución acaba o empieza, ni tiene la autoridad para decir cuándo tú ejerces tus derechos o no. Y más aún cuando en el caso de San Juan, y estoy hablando ahora del viejo San Juan, ni siquiera había una ordenanza que prohibiera ruido después de cierta hora, así que por lo tanto no había ninguna autoridad. Era casi, y lamento tener que decir esto, pero era casi ridículo que algún funcionario del gobierno dijera, no, a las 11 se acaba la Constitución. Oye, a las 11 no se acaba ninguna Constitución, la Constitución está ahí siempre y los ciudadanos tienen los derechos siempre. Fíjate que tú que me conoces sabes que yo he dicho muchas veces que es un error decir que mis derechos empiezan donde terminan los del vecino. Eso es un disparate. Mis derechos y los derechos de todos los ciudadanos empezaron en el momento del nacimiento y terminan el día que es de la muerte. Mientras tanto, en el interín, todo ciudadano tiene todos los derechos y eso incluye este. Y la policía no tiene autoridad ni para exigirme que yo pida permiso, ni para exigirme rutas. De hecho, te recuerdo que en uno de los primeros de mayo más recientes, aún con una ruta establecida, los manifestantes después decidieron tomar otra ruta y pasaban precisamente entre las patrullas. Exacto. Y para desviarse por otro lugar. ¿Y qué hizo la policía? No podía hacer nada, mover la patrulla e irse más adelante, porque la función de la policía, que es preservar el orden, ¿verdad? Garantizar la vida, incluye garantizar los derechos. Así que en vez de ser un obstáculo al ejercicio del derecho, debería ser un facilitador. Pero desafortunadamente, diría mi socio Gary Gutiérrez, que los fascistas que dirigen esta organización, y estoy consciente de lo que estoy diciendo, no entienden eso y se creen con la autoridad, pero
pero eso es falso. No tienen ninguna autoridad ni para pedir permiso, ni para pedir ruta. Tienen que estar allí y moverse y ubicarse de acuerdo a cómo se tramite la cosa. Ocurrió una agresión, ocurrió un acto delictivo. Bueno, pues intervenga con los que lo cometieron, no con el liderato, si alguno de la marcha, porque vuelvo y repito, en este caso va a ser bien difícil identificar un liderato en particular. Pues agradecemos al profesor universitario José Raúl Cepeda Borrero por esta explicación. Lo hacemos con el objetivo de aclarar, ¿verdad? Dudas que puedan tener las personas que quieran movilizarse el día de mañana, ya sea a San Juan o a cualquier otro lugar, en esta protesta o de alguna otra protesta con otro objetivo. Así que muchas gracias por su participación. Gracias. Pueden seguirnos en vocesdelsurpr.com y todas las redes sociales como Voces del Sur PR. Será hasta la próxima.